¿De dónde demonios sacaste ese parche? Las palabras cortaron el hangar como un disparo. Sarah Vale no levantó la vista. Sus manos seguían moviéndose, limpiando el cañón M197 del H1Z Viper con la precisión de alguien que lo había hecho 1000 veces. El mayor Ronan Creed se quedó congelado a unos pasos de distancia, con los ojos fijos en la insignia negra y carmesí medio oculta en su manga. A su alrededor, el bullicio matutino se apagó en silencio. Ese parche no debería existir. Y la mujer que limpiaba el arma no debería estar viva. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si viajas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de un techo bajo de niebla, tiñendo toda la base en un gris apagado. La base de operaciones avanzada acantilado parecía tallada en la costa por pura terquedad. Una pista de asfalto perchada al borde de un precipicio abrupto, terminando de golpe donde el océano comenzaba su asalto interminable contra la roca. Las olas golpeaban la pared del acantilado abajo en un ritmo constante y rodante, un recordatorio de que la naturaleza siempre esperaba el momento en que las defensas del hombre fallaran. El olor del agua salada se mezclaba con el toque agrio del fluido hidráulico y el combustible de jet que se filtraba en cada hangar y pasillo. En la pista, una línea de Arwans y Vapors estaba en formación perfecta, con las palas del rotor cubiertas, los fuselajes brillando bajo la luz tenue. Eran herramientas de violencia precisa construidas para velocidad y letalidad. Pero en esta niebla matutina parecían casi espectrales. Contornos suavizados, sus bordes depredadores borrosos. Los mecánicos se movían entre ellos. Herramientas tintineando suavemente. Radios murmurando logística en ráfagas cortas. La atmósfera era calmada, pero llevaba el sentido de una máquina en reposo, lista para rugir en cualquier momento. En la bahía de mantenimiento al aire libre, Sarah Vale era el centro de su propio universo. El vapor en el que trabajaba estaba desmontado en la nariz. Los internos del cañón M197 de 20 milímetros expuestos como la anatomía de un animal peligroso. Los movimientos de Sarah eran deliberados, no lentos, pero exactos. Cada moción colocada con la seguridad de alguien que lo había hecho cientos de veces y lo haría cientos más. Llevaba un traje de vuelo verde oliva, con las rodillas y codos oscurecidos por años de trabajo honesto. Las mangas enrolladas justo por encima de los antebrazos. Su trenza, castaña oscura y apretada, dejaba solo unos pocos mechones rebeldes pegados contra su frente en el aire húmedo. No miró el reloj. No se unió a la charla ligera que flotaba entre estaciones de trabajo. Todo su enfoque estaba en el arma frente a ella. Manos moviéndose como si fueran parte de la máquina. Apretando un perno, ajustando una alimentación, pasando sus dedos ligeramente a lo largo del metal para sentir imperfecciones. Si había un mundo fuera de los pocos pies de espacio alrededor del cañón, no daba señal de reconocerlo. La sirena de simulacro de seguridad de la base rompió esa calma. Un tono agudo y pulsante resonó a través de acantilado, rebotando en las paredes del hangar, cortando cada conversación. El efecto fue inmediato. Herramientas dejadas a un lado, radios cortadas a media palabra, personal moviéndose en líneas nítidas hacia puntos de reunión. Los altavoces siguieron un latido después, la voz plana y autoritaria. Atención, simulacro de seguridad condición alfa. Todo el personal proceda a puestos asignados. La bahía de mantenimiento se vació en momentos. Botas golpeando el concreto en rápida sucesión, pero Sarah no se movió. Sus manos no fallaron en los mecanismos del cañón. Su cabeza no se levantó para buscar figuras de autoridad. El simulacro era solo ruido para ella. Estática de fondo contra la precisión en sus dedos. Colocó un último tornillo, lo giró con el más leve clic metálico, y solo entonces alcanzó la siguiente herramienta. Al otro lado de la pista, el mayor Ronan Creed salió de los barracones con un escuadrón de pilotos, el paso rápido, el ánimo teñido de irritación. Los simulacros rompían el ritmo. Tenía salidas que planear, informes que liderar, el tipo de horario ordenado que no dejaba espacio para interrupciones. Creed llevaba su traje de vuelo como si lo hubieran planchado dentro del hangar. Los pliegues afilados,
Los parches alineados perfectamente, su paso era largo y seguro, un hombre acostumbrado al mando en la cabina y al respeto en tierra. No estaba buscando nada en la bahía de mantenimiento. No hasta que un fragmento de quietud captó su visión periférica. En una escena donde cada otro cuerpo estaba en movimiento, Sarah Vale permanecía arraigada, trabajando con el mismo enfoque calmado que tenía antes de la alarma. Su mirada se demoró lo suficiente para notar la manga parcialmente enrollada, el pequeño parche circular cosido en la tela. Fondo negro, vórtice carmesí profundo, un ala estilizada cortando a través de su centro. Se detuvo a media zancada. Una bota golpeando la pista más fuerte que la otra. Su impulso desaparecido en un instante. Esa imagen no pertenecía aquí. No en una técnica de armas. No en ningún uniforme fuera de un archivo clasificado bajo llave. El parche tenía un peso mucho más allá de su hilo. El estómago de Creed se apretó. Un destello de algo frío deslizándose por su espina. La unidad vórtice sombra. La había visto solo en informes redactados y sesiones clasificadas años atrás. Cada mención tan cuidadosamente acotada que era como si el ejército mismo tuviera miedo de decir el nombre con claridad. Una unidad formada de los bordes más afilados de las fuerzas élite más selectas a través de naciones aliadas. Encargada de operaciones tan sensibles que se negaban antes de ser concebidas. Y según cada registro que no era tinta negra en papel blanco, la vórtice sombra había dejado de existir después del incidente de Black Haven, cesado en el sentido absoluto. Sin sobrevivientes, sin regreso. Y sin embargo, el parche estaba aquí en una técnica tranquila manchada de grasa apretando la bandeja de alimentación en el cañón de un cobra. Los pensamientos de Creed se estrecharon a un solo punto. O lo imposible estaba de pie a 15 pies de distancia de él, o alguien había logrado falsificar una marca tan peligrosa que podía matar a una persona solo por llevarla. Ninguna posibilidad le sentaba bien en el estómago. Sarah no levantó la vista. Alcanzó otra herramienta, comprobó la acción del arma con un tirón preciso y volvió a su trabajo como si la presencia del mayor no fuera más importante que el zumbido de un generador. Creed se obligó a moverse de nuevo. Cada paso un acto deliberado para no mostrar su juego. Sus ojos se mantuvieron adelante, pero la imagen del parche ardía detrás de ellos como una imagen residual de mirar al sol. Ajustó el curso, no hacia la sala de informes ahora, sino hacia la única oficina en la base donde podía soltar una granada de información viva sin que explotara en su propia cara. El coronel Demonstraw necesitaba oír esto, y necesitaba oírlo ahora. La oficina del coronel Demonstraw estaba al final del ala de mando, sus ventanas enfrentando la extensión gris interminable del mar. Dentro era un estudio en disciplina militar, un escritorio pesado de madera posicionado con precisión matemática, 2 sillas de respaldo duro para visitantes y un solo estante alineado con manuales, informes de posacción y carpetas marcadas con etiquetas rojas de advertencia. El aire olía faintly a café recién hecho y sal llevado de la costa. Straud mismo estaba detrás del escritorio, hombros anchos cuadrados, gafas de lectura perchadas bajas mientras escaneaba un informe. Su uniforme era impecable, las cintas alineadas en una fila perfecta. Tenía el tipo de cara que parecía tallada en lugar de crecida. Líneas profundas ganadas de largos despliegues y decisiones más duras. El leve crujido de botas en el umbral lo hizo mirar arriba. Creed, dijo, el nombre carre en el peso de reconocimiento y leve reproche. La sala de informes está al otro lado. El mayor entró y cerró la puerta con cuidado deliberado, el clic metálico puntuando el silencio. Señor, tenemos un problema, y no puedo pasarlo por canales. Su voz era más baja de lo usual, despojada de su confianza fácil. Straud dejó el informe a un lado, el más leve estrechamiento de sus ojos señalando atención. Continúa. Creed tomó un aliento. Bahía de mantenimiento. Técnica llamada Sarah Vale. Lleva un parche. Campo negro vórtice carmesí ala a través del centro. La cara del coronel se mantuvo neutral, pero la pausa después de las palabras de Creed fue pesada. ¿Estás seguro? Tan seguro como he estado de cualquier cosa. Lo he visto en imágenes clasificadas. Archivos tan enterrados que apenas existían.
Straud se recostó, los resortes de la silla gimiendo. Eso no es una unidad. Es una historia de fantasmas. No, señor, dijo Creed, su voz endureciéndose. Es la unidad vórtice sombra que se supone que desapareció. Incidente de Black Haven. Pérdida total. Un largo momento se extendió entre ellos. Afuera, el leve rugido de las olas subrayaba el silencio. Finalmente, Straud alcanzó el teléfono de su escritorio, sus ojos fijos en Creed. Quédate quieto, marcó un código corto y seguro. Traigan a la oficial de inteligencia Elora Quinn a mi oficina. Ahora el auricular golpeó la base con un tud amortiguado. Minutos después, la puerta se abrió para admitir a una mujer alta y esbelta en un uniforme del ejército tan nítido que parecía recién emitido. El cabello castaño claro de Arroquin estaba recogido en un moño severo, su expresión ilegible. Cerró la puerta detrás de ella y avanzó con precisión silenciosa. Coronel, dijo, voz equilibrada. Mayor Straud gesticuló hacia Creed. El mayor aquí cree que una de nuestras técnicas lleva la marca de la unidad vórtice sombra. Los ojos de King se movieron a Creed, luego de vuelta a Straud. Nombre, Sarah Val. El cambio fue sutil, pero Creed lo captó. El leve enderezamiento de su espina, la más pequeña pausa antes de su siguiente aliento. Straud lo captó también. ¿Conoces el nombre? Lo he visto una vez, dijo King con cuidado. Referenciado cruzado en un viejo roster operacional. Ese archivo fue sellado antes de que pudiera terminar de leerlo. Está aquí, dijo Creed. Y si ese parche es real, o es la única sobreviviente de Black Haven o alguien está usando una marca que nunca debería estar en esta base, Straud se puso de pie. Entonces vamos a averiguar cuál. Se movieron juntos. 3 figuras cruzando la pista con el paso Purposeful de gente carrying órdenes demasiado sensibles para papel. La niebla se había diluido. El sol ahora lo suficientemente fuerte para arrojar pálidos reflejos de las cabinas de los Viper a su alrededor. El ritmo de la base se estaba asentando de nuevo después del simulacro. Mecánicos regresando al trabajo. El zumbido constante de generadores llenando el aire. La bahía de mantenimiento aún estaba en movimiento cuando entraron. Herramientas traqueteando. Voces llamando números de partes, el toque metálico del aceite de máquina espeso en el aire. Al final, Sarah estaba exactamente donde Creed la había dejado, agachada junto a la nariz abierta del Viper, una mano apoyada contra el fuselaje mientras ajustaba el ensamblaje de alimentación. Solo levantó la vista cuando la voz de Straud cortó el espacio. Técnica Val. Cada cabeza en la bahía se volvió, herramientas detenidas a media moción. La voz de mando de Straud tenía ese efecto. Sarah dejó su llave en la bandeja magnética a su lado, se puso de pie y los enfrentó, su expresión calmada, su postura inconscientemente precisa, pies juntos, hombros cuadrados. Straud cerró la distancia hasta que estuvo a un solo paso. Su voz bajó lo suficiente para que solo ella, Creed y King pudieran oír. Teniente Coronel Vale, Unidad Vórtice Sombra, confirma o niega. Por un latido, no hubo sonido excepto el distante gemido de una herramienta eléctrica de otro hangar. La mirada de Sarah se movió de Straud a Creed, luego a King, sosteniendo cada una por solo un momento. Cuando habló, su voz fue nivelada sin vacilación. Confirmo. Fui la única sobreviviente de Black Haven hace 5 años. Creed sintió las palabras aterrizar en la boca de su estómago. Lo imposible confirmado en un tono tan estable que casi sonaba rutinario. Fui declarada muerta, continuó Sarah para darme la cobertura que necesitaba para cazar a los responsables. Serpiente de Hierro, sindicato militar privado. Desmantelaron mi unidad, nos emboscaron en Black Haven, y no dejaron a nadie de pie excepto a mí. Los he estado rastreando desde entonces. Los ojos de King se agudizaron. Y aquí, Sarah miró al Viper detrás de ella, modificando su sistema Falcon Eyes, originalmente construido para Targeting y Recon. Lo he reingenierado para interceptar tráfico satelital naval encriptado. Serpiente de Hierro mueve su hardware por mar, disfrazado como carga comercial. Usan una red satelital específica. Ojo de Halcón, mi versión, puede escuchar.
Creed entendió ahora por qué había ignorado la alarma del simulacro. Esto no era mantenimiento. Era una operación. ¿Qué tan cerca?, preguntó Stroud. Módulos finales casi listos. Una vez que transmita, el sistema se quema. Fritura permanente. Sabrán que han sido violados en minutos. Pero los datos. Dejó la oración colgando, la implicación clara. Stroud miró entre King y Creed. Si dice la verdad, ha estado corriendo una operación de inteligencia de una sola mujer. Si miente, tenemos la infiltradora más peligrosa que Serpiente de Hierro podría enviar. ¿Quién estudió a Sara como un rompecabezas con solo una pieza faltante? Entonces verificamos y nos movemos rápido. Serpiente de Hierro no se quedará quieta si captan esto. Los ojos de Sara no vacilaron. Ya saben más de lo que piensan. El silencio que siguió no era confusión. Era el cambio en la atmósfera cuando todos en la habitación se dan cuenta de que acaban de pisar un tipo diferente de campo de batalla. King no perdió tiempo pidiendo permiso. Se giró lejos de la confrontación, desenganchó la tableta rugerizada del bolsillo en su cadera y comenzó a teclear a través de inicios de sesión seguros. El dispositivo arrancó directamente a un tablero de red clasificada, su interfaz iluminada en verde, un mapa del flujo sanguíneo digital de la base, cada señal autorizada, cada ráfaga encriptada, cada scrap de datos que fluía dentro o fuera. La bahía de mantenimiento a su alrededor reanudó en fragmentos cautelosos. Mecánicos fingiendo volver al trabajo, pero manteniendo un oído hacia el grupo en la nariz del Viper. Creed se quedó un paso a la derecha de Sara, observando los dedos de la oficial de inteligencia pasar por menús como un pianista, golpeando una secuencia practicada. ¿Qué buscas?, preguntó Stroud en voz baja. No busco, respondió King, ojos nunca dejando la pantalla, filtrando. Transmisiones amigables tienen una firma digital. Piensa en ello como un latido. Estoy sacando todo lo que no coincide. Filas de entradas codificadas pasaron. Estrechó la búsqueda, filtrando por tamaño de paquete y timín. Un puñado de anomalías parpadearon al fondo de la lista. Aisló una, abrió sus metadatos, y se quedó quieta. Ahí, dijo, una ráfaga hace 57 minutos. Frecuencia equivocada, handshake de encriptación equivocado. Ese es el protocolo de comunicaciones de Serpiente de Hierro. Lo he visto en datos de caja negra recuperados. Las cejas de Creed se juntaron. ¿Me estás diciendo que tuvimos una transmisión de Serpiente saliendo de esta base en la última hora? King asintió una vez, y puedo decirte exactamente de dónde vino. Sus dedos bailaron de nuevo, referenciando cruzado IPS con puntos de acceso físicos. Una ubicación apareció en el mapa, una estructura periférica marcada en amarillo. El depósito de combustible, dijo sin emoción. Terminal 4B. La mandíbula de Stroud se apretó. 2 años en mi roster. Sin marcas disciplinarias. Tiene clearance de depósito y acceso completo a horarios de vuelo. La mirada de Sara se agudizó, pero no parecía sorprendida. Entonces me vio trabajando en Ojo de Halcón y les dijo exactamente en qué etapa estoy. King se volvió hacia ella. ¿Cómo puedes estar segura? Porque si yo fuera él, ese es el momento en que enviaría la señal. Su voz era factual, sin drama. Ojo de Halcón operacional significa que toda su red de envíos está en riesgo. No pueden dejar que exista. Stroud alcanzó la radio enganchada a su chaleco. Seguridad al depósito. No. La interrupción de Sara fue lo suficientemente aguda para detenerlo a media moción. Los ojos de Stroud se estrecharon. Explica. No corren contra inteligencia como nosotros. Dijo que la doctrina de Serpiente de Hierro es velocidad y exceso. Esa ráfaga no fue solo una actualización de estado. Fue un gatillo. Tienen un paquete de ataque ya preparado dentro de alcance. Para cuando pongas manos en Price, el asalto ya estará en camino. Un silencio delgado cayó sobre los 4. Afuera de la bahía, el clank metálico de una llave caída resonó demasiado fuerte. King miró su tableta. Puedo verificar. No terminó.
Una alarma de triple tono agudo sonó desde la red de mando, distinta de la sirena de simulacro anterior. El micrófono de hombro de Stroud crepitó a la vida. La voz al otro lado cortada y tensa. Mando a todas las estaciones. Contacto radar. Múltiples embarcaciones de superficie de alta velocidad inbound desde el sureste. Tiempo estimado a la costa 12 minutos. También tenemos un convoy terrestre rápido aproximándose desde el camino de acceso norte 9 minutos fuera. La respuesta de Stroud fue inmediata: movimiento de pinza. Su mirada cortó a Kim. ¿Cuántos en el agua? 5 contactos vino. La voz sobre comunicaciones configuradas como RIPS podrían estar armadas. Creed ya lo estaba mapeando en su cabeza. Ese camino los trae directo a la puerta principal. Las puertas de servicio del acantilado, su entrada por agua. Nos golpean ambos. Estamos acorralados. Kim miró de nuevo su display, acercando el mapa al perímetro de la base. Las puertas costeras, cadena delgada, fortificación mínima. Brechan eso. Están dentro de las líneas de combustible en 2 minutos. Stroud cambió canales, su voz yendo, nivel de mando alto. Toda la infantería de marina española a puerta de acantilado. Fortifiquen y mantengan. Sin brecha. ¿Me oyen? Fin del día a depósito de munición secundaria. Preparar para demolición. Si el perímetro cae, quiero nada dejado para que usen. Órdenes reconocidas en ráfagas rápidas de copia. Eso a través de la estática. Creed se volvió a Sara. Si tienes razón, no tenemos mucho. Ojo de Halcón necesita moverse ahora. Ella encontró su mirada sin parpadear. Entonces llévame al aire. Terminaré el módulo final en vuelo. La decisión se solidificó instantáneamente. Creed se despegó hacia la escalera del Viper, quitando las cubiertas del rotor mientras se movía. Sara siguió, agarrando una pequeña caja negra de su banco de trabajo en el camino, del tamaño de una novela de tapa dura cerrada con un cierre biométrico. La acunó en una mano como si contuviera la única cosa frágil que jamás había valorado. Detrás de ellos, Stroud y King se movieron al lado de la bahía, corriendo comunicaciones paralelas. Uno para dirigir equipos de fuego defensivo, el otro para monitorear movimiento enemigo. Creed se subió al asiento del piloto, dedos pasando por los interruptores de prevuelo en secuencia practicada. La cabina zumbó a la vida, diales subiendo, sistemas calentándose. Sara subió detrás de él, deslizándose al asiento del oficial de armas. Hidráulicos verde, llamó Creed. Combustible al 93%. Sara aseguró la caja negra a un puerto empotrado junto a su consola. Módulo final listo. Una vez dentro, Ojo de Halcón se activa. Los motores gemelos del Viper rugieron más alto. Palas del rotor comenzando su rotación lenta. Afuera, el equipo de tierra se dispersó del lavado. La voz de King cortó en comunicaciones desde la entrada de la bahía. Convoy acelerando. Están empujando a fondo. Contactos de agua dividiéndose en 2 grupos. 3 hacia la puerta. 2 separándose. Posible intento de flanqueo. Stroud respondió desde algún lugar en el fondo. Entonces tapen el hueco antes de que se pongan creativos. Creed alivió el colectivo. El Viper levantándose un pie desnudo del concreto. El aire se agitó en espirales violentas, levantando arena. Las manos de Sara se movieron rápido sobre sus pantallas, iniciando secuencia de arranque de Falcon Eyes. Códigos pasaron, el sistema calibrándose a las ópticas del Viper. Necesitaré cielo claro sobre agua para fijar en el satélite. Conseguimos esa ventana. Puedo empezar a sacar sus comunicaciones. La radio erupcionó con una ráfaga de disparos staccato. Luego una voz gritando sobre el ruido. Puerta principal comprometida. Armas pequeñas y calibre pesado inbound. La respuesta de Stroud fue hielo. Mantengan su línea. Creed empujó la nariz adelante, despejando el umbral de la bahía. El vapor surgió al aire húmedo de la mañana, virando hacia la costa abierta. La base cayó detrás de ellos. Una rejilla de concreto y acero ya erizada con destellos de cañones en sus bordes.
Sara mantuvo sus ojos en sus displays, pero Creed captó su reflejo en el vidrio de la cabina, no tensa, no asustada, solo completamente presente, como si cada parte de su mente se hubiera estrechado al trabajo frente a ella. La última actualización de Keen antes de que viraran fuera de rango de radio llevaba una nota que Creed no había oído de ella antes. Urgencia bordeando algo más. Lo que sea que estén haciendo allá arriba, háganlo rápido. No están aquí para tomar prisioneros. El océano se abrió debajo de ellos, gris e inquieto. Adelante el horizonte era un borrón de formas más oscuras, moviéndose rápido. El reloj había empezado. El vapor abrazó la línea del acantilado, rozando el borde irregular donde la roca negra se encontraba con el agua blanca. Rocío salino flotaba en niebla fina, captando el lavado del rotor y dispersándose como vidrio pulverizado. Ronan Creed mantuvo la nariz baja, la aguja del altímetro coqueteando con el nivel del mar. Desde este ángulo, la costa se extendía detrás de ellos en una serie de cortes dentados. La base ya encogiéndose en un borrón gris envuelto por nubes de acero. Sara Val se sentó en la cabina trasera, los controles del artillero vivos debajo de sus manos. Su visor de casco reflejaba un bosque de datos de targeting y lecturas de sistemas. La caja negra que había llevado ahora estaba bloqueada en la bahía de interfaz de Falcon Eyes. Un flujo de caracteres codificados pasando en la esquina de su pantalla. Tecleó comandos de alineación final, dedos rápidos pero estables. Ojo de halcón ciclando arriba, reportó sobre el intercom. Óptica estable, adquisición de señal en 90 segundos. Mucho tiempo, respondió Creed, su tono ligero pero enfocado, ojos escaneando el mar adelante. No añadió que su instinto decía lo contrario. 90 segundos era una eternidad cuando eras visible contra agua abierta. Despejaron el promontorio, el mundo ensanchándose en un horizonte frío y plano. La luz allá afuera era más dura, la niebla más delgada. Sin terreno para esconderse, solo cielo y mar en la línea estrecha donde se encontraban. El zumbido del rotor del Viper era el único sonido estable, un latido en forma mecánica. La voz de Sara cortó de nuevo. Tengo movimiento rumbo 270 bajo al horizonte, no embarcaciones de superficie. Aéreos. Creed ajustó su display de casco, alternando el radar delantero. Dos retornos aparecieron, pequeños pero cerrando rápido, sus vectores cortando a través de agua abierta hacia el camino del Viper. Acercó en las etiquetas IFFF. Sin señal amigable. No son nuestros, dijo. Perfil en caja K29 el XP rotores coaxiales gemelos montajes de armas pesadas confirmados en ópticas. Dijo Sara formación apretada. Vienen para una intercepción. El agarre de Creed se apretó en el cíclico. El K29 no era un explorador ágil o un cañonero ligero. Era una nave de asalto de lado slab construida para llevar tropas y descargar firepower a corto alcance. Contra un Viper. Eran un partido peligroso, especialmente en pares. Intentarán acorralarnos, murmuró Creed, más para sí mismo que para ella. Uno nos fija, el otro se mueve para la muerte, entonces no les dejamos poner el corral, respondió Sara equilibradamente. Creed sonrió faintly bajo el visor. Copiado. Los K-29 crecieron en el vidrio de la cabina, sus discos de rotor gemelos contrarrotando en un borrón, el ruido de sus motores ahora un leve ronroneo bajo la zona del Viper. La máquina líder se separó ligeramente a la derecha, el wingman angulando a la izquierda, el corral empezando a formarse. Rango 1.8 clics, llamó Sara Ave líder armando cañón de nariz. Wingman tiene pads cargados cohetes o ATGMS. Creed rodó el Viper en un viraje shallow, estropeando el ángulo de aproximación de los K-29 segundos. El Helix líder respondió con una ráfaga de fuego de cañón de 30 milímetros rondas trazadoras cosiendo el aire donde el Viper había estado un segundo antes. Cerca, dijo Creed, ojos fijos adelante. Tu show, Val. Selecciona tu objetivo. Tomando al líder, respondió ella. Su HUD acorraló el K-29 en un diamante verde. Rango disminuyendo rápidamente. Pulsó el selector de arma al M197.
El cañón de 3 barriles de 20 milímetros colgado bajo la barbilla del Viper y esperó el tono. Creed mantuvo el Viper moviéndose, subiendo y bajando en arcos shallow para desviar la puntería del artillero del Helix. El mundo se convirtió en un ritmo de horizonte y océano. Las fuerzas G presionando y liberando en ciclos. Tono adquirido. Dijo Sara, envíalo. El cañón del Viper erupcionó. El sonido un profundo ronroneo metálico que vibró a través del fuselaje. Un flujo de proyectiles rasgó adelante. Las trazas dibujando una línea mortal recta respuesta al estallido anterior del Helix. Impactos salpicaron el fuselaje delantero del K-29, chispeando y rasgando a través de placa de armadura. Humo fluyó de su nariz mientras las rondas masticaban la carcasa del cañón. Golpe en el montaje, confirmó Sara. Cañón de nariz desactivado. El Helix viró abruptamente, virando duro a babor para romper contacto, pero Creed presionó. Bajó la nariz del Viper y cerró el hueco, dando a Sara un tiro limpio al cubo del rotor. Acoplamiento de rotor a la vista, dijo ella, ajustando puntería. Apretó el gatillo. Otra ráfaga martillando en la maquinaria giratoria. El disco del rotor superior se sacudió violentamente. Luego toda la asamblea se desgarró en un spray de escombros. El Helix cayó del cielo en un giro caótico, desapareciendo en el rocío blanco abajo. Un momento después, un bloom de naranja y negro marcó donde golpeó el mar. Uno abajo, dijo Creed, rodando lejos de la zona de muerte. ¿Dónde está el wingman? Cerrando rápido. Alto 500, respondió Sara. Creed empujó el psíquico adelante, tirando el Viper en un giro descendente que trajo el segundo K-29 a la vista. El wingman se había quedado atrás lo suficiente para ver morir a su compañero. Y ahora se movía con un tipo de menis deliberada. Están fijando, advirtió Sara. Un tono electrónico agudo llenó ambas cabinas. Advertencia de misil rompe. Creed arrastró el Viper en una subida dura, virando izquierda. La fuerza G lo empujó profundo en el asiento mientras soltaba bengalas. Una cadena de señuelos blanco caliente cayendo en arcos brillantes. El misil se lanzó al clúster, detonando en un flash cegador que sacudió el Viper con la onda de choque. Falló, reportó Creed, nivelando. Aún está atrás. Sara cambió a misiles. El Fire armado. Dame una ventana. Creed zigzagueó el Viper en un patrón errático, forzando al K-29 a ajustar su aproximación, luego rodó sharply a estribor, presentando a Sara un cuarto delantero limpio en el objetivo. Ventana, llamó. Fox 1. El Elfire cayó de su riel, motor de cohete encendiéndose con un rugido. Cruzó el cielo, las aletas de guía haciendo correcciones mínimas mientras el láser de Sara mantenía el K-29 fijado. El piloto del Helix tiró la máquina en un giro de ruptura desesperado, pero el misil corrigió en medio vuelo y se estrelló en la carcasa del motor de babor. Un bloom de fuego rasgó a lo largo del lado del fuselaje. El K-29 se tambaleó, perdiendo altitud rápido. Golpeó el agua cola primero, dando una voltereta antes de romperse en un spray de wreckage. Sara exhaló, dedos aún en el gatillo. 2 abajo. Creed dejó al Viper sentarse en vuelo nivelado, el borde de adrenalina agudizando su enfoque en lugar de embotarlo. Cielos claros por el momento. ¿Cómo está Ojo de Halcón? Sara miró el display lateral. Aún calentando. El enlace satelital no está arriba aún. Estábamos dentro de su ventana de intercepción antes de que pudiera completar el handshake. Entonces acabamos de comprarnos ese handshake, dijo Creed, virando gently de vuelta hacia el corredor abierto sobre agua. Conseguimos tus datos antes de que alguien más aparezca para hacernos compañía. Debajo de ellos, el mar rodaba indiferente a la breve violencia arriba. Adelante, el horizonte estaba vacío de nuevo. Carol Creed sabía mejor que creer en el vacío por mucho tiempo. El Viper se niveló en un corredor de aire abierto. Nada más que mar gris abajo y una delgada franja de cielo arriba. Ronen Creed mantuvo el colectivo estable, cada músculo sintonizado para mantener el cañonero sólido como una roca. El panel de instrumentos brillaba en verde amortiguado, el bloqueo de horizonte digital muerto en el centro.
Handshake de ojo de halcón iniciado, dijo Sara detrás de él, su voz baja en el intercom. Enlace satelital en 3-2, enlace establecido, canal de transmisión abierto. No necesitaba ver su pantalla para saber las apuestas. Cuando transmitías sobre un uplink de línea de vista, te convertías en una bengala en la oscuridad para cualquiera mirando. El Viper podría haber estado en un campo de desfile con luces de inundación brillando. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Creed. 2 minutos 38 segundos para el dump completo. Respondió ella, dedos volando sobre la consola para manejar secuencia de paquetes y enmascaramiento de encriptación. Eso si nada nos interrumpe. Mantuvo sus ojos barriendo el horizonte, comprobando tanto displays delanteros como periféricos. El mar abajo era engañosamente calmado, roto solo por crestas blancas donde el viento se encontraba con la corriente. Un parpadeo en su reflejo de cabina captó su atención, no en el aire, sino abajo. Movimiento tenue y rápido. Cortando a través del agua, se inclinó adelante, ojos estrechándose. Sara, dijo, confirma contacto de superficie 6 bajo. Su alcance se movió, magnificando patrones de estela. 3 movers rápidos, cascos Reclass modificados. Están empujando 35 nudos y subiendo. Armamento parece ametralladoras pesadas montadas en la proa. Tal vez RPGs guardados. ETA menos de 1 minuto a rango de fuego. La calma en su voz desmentía el cálculo en sus ojos. Creed sabía lo que ella estaba pensando. Barcos de perfil bajo en formación apretada estaban diseñados para abrumar la atención de un objetivo, forzarlo a maniobras defensivas que rompían cualquier misión que intentara completar. Y justo ahora, eran la definición de un objetivo predecible. Exhaló lentamente. Mantenemos hasta que estén demasiado cerca para fallar. Luego nos movemos. Los barcos cortaban cicatrices blancas en la superficie del océano. Rocío flaring alto de sus proas. A esta altitud, Creed podía ver la tripulación. Figuras enmascaradas apoyadas contra el retroceso de armas montadas, ojos fijos arriba. El artillero del barco líder giró un barril pesado hacia ellos. Aquí vamos, murmuró Sara. Una línea de trazas erupcionó del agua. Arcos naranja brillantes arañando hacia el cielo. Las rondas pasaron cortas, pero la distancia se cerraba rápido. Creed no se inmutó. Mantén. Mantén. Otra ráfaga lanza arriba. Más cerca esta vez. Los ojos de Creed se movieron al temporizador en su HUD. 1 minuto 40 segundos left en el uplink. Ahora espetó. Empujó el cíclico adelante, dejando caer el Viper en un picado nariz abajo steep. La aceleración repentina los empujó a sus arneses, el ruido del rotor subiendo a un pitch más agudo. Rocío salino rayado a través de la cabina mientras cerraban en el barco líder en segundos. Sara ya había pivotado el cañón M197, retícula de Target fijada muerto en el centro en el montaje de cañón de proa. Apretó el gatillo. El cañón del Viper tronó, 3 barriles rotando en un borrón letal, enviando un flujo de proyectiles de 20 milímetros directo a la sección delantera del barco. Rondas perforantes de armadura rasgaron al artillero y montaje por igual. El arma cayó en silencio mientras el barco se desviaba de lado, Momentum llevándolo al camino del segundo craft. Líder fuera, llamó Sara. Creed los rodó duro a babor, trayendo el segundo rib a sus miras. El artillero en ese barco disparó salvajemente, trazas saltando inofensivamente al agua abierta mientras la maniobra de Creed desviaba su puntería. Objetivo adquirido, dijo Sara, voz aguda ahora. Mantuvo el gatillo abajo para una ráfaga controlada. Rondas perforaron el lado de babor de Tabib, rasgando la carcasa del motor. Llamas blomearon, seguidas por un chorro de humo negro. El barco se ralentizó abruptamente, muerto en el agua. 2 abajo, confirmó Creed. ¿Dónde está el número 3? Sara pivotó las ópticas. El último Rabi se estaba separando, angulando a estribor a todo Sattel. Están huyendo, dijo ella. Creed tiró el Viper en un giro ascendente, sombreando el barco huyendo. Rango 800 metros y estirándose. Miró el conteo de munición para el cañón, luego al rack de Elfire.
No vamos a desperdiciar un misil. Déjalo ir. Su retirada vale más que la muerte. Estará transmitiendo que no valemos la pena perseguir. Sara cambió de vuelta al display de ojo de halcón sin argumento, readquiriendo uplink, handshake a un bueno, reanudando transferencia ahora. Creed niveló el viper, trayéndolos de vuelta al corredor exacto que habían dejado. Cada instinto le decía zigzaguear, subir y bajar para estar en cualquier lugar menos aquí. Pero la misión demandaba lo contrario. ¿Tiempo a completación?, preguntó. 1 minuto 12 segundos, dijo ella. Su tono tenía ese enfoque de navaja de nuevo, no apretado con miedo, pero bordeado con la conciencia de que un contacto extra podía deshacer todo. Los segundos se arrastraron. Podía oír su propia respiración en el auricular, el leve zumbido de aviones, el clater amortiguado de teclas bajo sus guantes. 30 segundos, reportó ella. Adelante, el horizonte Chimmered. Bruma de calor o nube baja, difícil de decir a esta distancia. Creed mantuvo escaneando, forzándose a no contar abajo en su cabeza. Luego su voz cortó, más aguda que antes. Transferencia completa. Sintió el nudo en su pecho aflojarse una fracción. Datos seguros, dijo ella. Todo lo que han estado haciendo por 5 años. Rutas de envío, ubicaciones de activos, infraestructura de comunicaciones. Está todo en manos de mando ahora. Entonces no nos quedemos a ver quién aparece próximo, respondió Creed, ya virando lejos del corredor. El vapor subió, el mar cayendo debajo de ellos, y la costa comenzó a reaparecer a través de la niebla adelante. En algún lugar más allá de esos acantilados, la base aún estaba encerrada en su propia pelea. Pero aquí arriba, por primera vez desde el despegue, Creed sintió la misión inclinarse de imposible hacia hecho. Sara se recostó en su asiento, pero sus ojos no dejaron los displays. Una etapa abajo, ahora viene la parte dura. Creed no preguntó. Sabía exactamente lo que quería decir. La costa se elevó adelante, acantilados dentados envueltos en cintas de niebla que se diluían mientras el viper subía. Desde altitud, base de operaciones avanzada acantilado era una fortaleza de acero y concreto encajada en roca inhóspita. Pero la vista era cualquier cosa menos calmada. Plumas negras marcaban zonas de impacto a lo largo del perímetro. Pequeños destellos de cañones sparking en sucesión frenética. La radio estaba viva ahora, llamadas superpuestas en tonos cortados urgentes. Necesito supresión en la pared norte. Inbound desde el camino de servicio. Munición bajando en checkpoint 3. Creed mantuvo el viper estable en un arco de aproximación ancho, evitando la línea de vista obvia desde la puerta inland. Sara, ¿cuál es nuestro estado de ordenanza? 7% cañón, 4 alfiles, ambos pads de cohetes llenos, respondió ella. Sus ojos rastreaban el lío cambiante de etiquetas amigo o enemigo sobreponiéndose al terreno adelante. Si golpeamos el push inland primero, podemos aliviar la puerta antes de que brechen. Copiado. Márcame una corrida. Dentro del centro de mando, Stroud estaba sobre un display táctico del tamaño de una mesa, auricular presionado apretado a su oreja. ¿Quién estaba junto a él, su tableta conectada directamente a la red de comunicaciones de la base? La atmósfera era una tormenta controlada. Operadores relat posiciones, infantería de marina llamando resupply, médicos pidiendo clearance para mover bajas. Convoy dividido, reportó King. Ojos escaneando feeds de datos. Mitad en la puerta principal, mitad intentando bordear al yard de mantenimiento este. Quieren el depósito intacto. No va a pasar, dijo Stroud. Al MiG, ladró. Fin del día, prepárense yard este para demolición. En espera de mi marca. Un comte miró arriba. Señor, Viper 1 acaba de entrar en el AO. El tono de Stroud se agudizó. Pásame. Estática aclarada al sonido de lavado de rotor y la voz de Creed. Coronel, inbound desde Seagu World. Ordenanza caliente. ¿Dónde nos quiere? Stroud no perdió un latido. Puerta norte prioridad. Están minutos de forzar la barricada. En ello, respondió Creed.
Desde el aire, la puerta inland era un nudo de caos. Camiones blindados posicionados como arietes improvisados. Infantería desplegada en líneas de fuego escalonadas. Más allá de ellos, vehículos de serpiente de hierro formaban un perímetro rough usando contenedores de envío y transportes de tropas como cobertura frontline. Sarah llamó. Armó ambos pads de cohetes, Ripple de fuego. La nariz del Viper se hundió ligeramente. 2 pares de cohetes gritaron lejos, trailing humo blanco. Detonaciones de impacto rasgaron a través de la fila delantera de vehículos, convirtiendo uno en una bola de fuego rodante, volteando otro de lado. Figuras se dispersaron, algunas cayendo prono, otras retrocediendo detrás de los camiones aún de pie. Buen efecto, dijo Creed, virando duro para preparar una corrida de cañón. Cañones tuyos. La retícula de Sarah barrió el suelo, seleccionando artilleros, configurando un arma montada en trípode. Apretó una ráfaga. El rugido de 3 barriles, cortando a través de la cabina, proyectiles masticando el emplazamiento en silencio. En el suelo, la infantería de marina surgió adelante de sus barricadas, aprovechando el hueco repentino. Creed mantuvo el Viper moviéndose, angulando para otra pasada. En el centro de mando, la voz de King fue rápida y aguda. Se están retirando de la puerta, pero contacto estelar acaba de duplicarse. Están intentando flanquear más duro ahora que el norte se ablanda. Stroud tecleó su mic de nuevo. Viper 1, nueva tarea. Rompe este. Golpea el yard antes de que lleguen a las líneas de combustible. Roger, respondió Creed, girando el Viper hacia el lado lejano de la base. El yard de mantenimiento entró en vista, amplio abierto, salpicado con cobertizos de servicio y los largos cilindros plateados de tanques de combustible sobre tierra. Técnicos enemigos ya estaban dentro de la cerca exterior. Hombres derramándose para tomar posiciones detrás de pilas de equipo. Están dentro del alambre, notó Sarah, voz plana. Entonces los limpiamos. Creed trajo el Viper bajo, rozando el borde del yard. Sarah cambió a Elfires. Láser encendido, dijo. Fijado. Disparando. El misil se lanzó, buceando al clúster de técnicos. La explosión rodó a través del yard. Esquirlas y polvo arrojados alto. Creed siguió con una pasada de cañón. Caminando rondas a través de la línea de cerca para cortar formas en retirada. A través de las cabinas, Sarah vio 2 figuras rompiendo hacia un tanque de combustible con tubos colgados sobre sus hombros. Equipos RPG-3. Creed rodó sharply, alineándolos en sus miras. Sarah disparó una ráfaga corta. Ambos atacantes cayeron antes de poder levantar sus lanzadores. En el centro de mando, King rastreó el cambio en el flujo de la batalla. Yard esté limpio por ahora. Presión de puerta aliviando. Se están reagrupando fuera de rango efectivo. La respuesta de Stroud fue medida. Sintieron nuestro mordisco. Ahora decidirán si el premio vale los dientes. Creed trajo el Viper de vuelta a un patrón de holding ancho, escaneando por cualquier hotspot restante. Humo se curvaba arriba de tanto el yard como la puerta inland, disipándose en el viento pesado de sal. Parece que se están retirando, dijo Sarah. Al menos por ahora. Entonces mantenemos ojos en ellos hasta estar seguros, respondió Creed. La voz de Stroud vino a través de la red. Más baja ahora, pero no menos firme. Viper 1, mantengan overwatch. Nos compraron espacio para respirar. No les dejen quitárnoslo. Desde su vantage, la base abajo aún estaba marcada, pero viva. Infantería de marina moviéndose con propósito. Médicos guiando camillas. Ingenieros ya apuntalando secciones dañadas de cerca. Por primera vez desde el despegue, Creed se permitió creer que podrían mantener la línea. En el asiento trasero, Sarah observaba los patrones cambiantes en sus displays, los iconos enemigos alejándose del perímetro, sus datos de misión estaban seguros, pero acantilado aún era su terreno, y no estaba por ver que cayera mientras estuviera en el aire para detenerlo. El viento marino del acantilado llevaba el toque acre de propelente gastado y metal chamuscado mientras Creed bajaba el Viper al pad de aterrizaje marcado. Los patines besaron el concreto con un shatter amortiguado.
Los motores bajando a una idle trobante bajo. El mundo fuera de la cabina aún estaba en movimiento. Infantería de marina en equipo manchado de hollín. Médicos agachados sobre camillas. Montacargas aulando escombros del yard este. Un par de equipos de fuego regando un rec aún humeante cerca de la puerta. Sara apagó los sistemas de armas, dedos moviéndose con la misma precisión que había usado en el calor de la batalla. Soltó el cierre de su arnés y se puso de pie, inclinándose para mirar más allá de Creed al Skyla imbatido de la base. La cerca perimetral se hundía en dos lugares, los restos torcidos de técnicos enemigos apilados contra ella como juguetes descartados. Cuando bajaron a la pista, el aire se sentía más pesado, como si la adrenalina en su sangre lo hubiera sostenido antes. Stroud ya se movía hacia ellos desde el ala de operaciones. Kim un paso detrás con su tableta apretada contra su pecho. Ambos parecían como si hubieran estado parados dentro del ojo de una tormenta, outwardly compuestos, pero con una intensidad en sus ojos que no se había enfriado. Mantuvieron la línea, dijo Stroud sin preámbulo. Ambos. Su mirada barrió el casco del Viper, notando las rayas de puntuación de carbono a lo largo de un flanco y la muesca en una pala de rotor, y lo trajeron de vuelta en una pieza. Mayormente, dijo Creed. Algunos de esos barcos tuvieron suerte con su puntería. Mantenimiento la querrá en el hangar. Stroud asintió una vez, luego gesticuló hacia el edificio de mando. Debrief antes de que la próxima ola tenga ideas. La sala de conferencias era pequeña, sin ventanas, iluminada por el blanco duro de LEDs overhead. Un mapa de la base y terreno circundante cubría una pared, marcas de lápiz graso rojo mostrando vectores de aproximación enemigo, zonas de impacto y puntos de fallback. Kim puso su tableta en la mesa, un solo cable seguro corriendo de ella al terminal de pared. Paquete de transmisión de ojo de halcón confirmado en la red. Mando tiene el dump completo. Ya lo están pasando para objetivos de alta prioridad. Sara se inclinó adelante, antebrazos apoyados en la mesa. Eso significa cada puerto que usan, cada compañía fantasma que esconden detrás, cada horario de tránsito, han pasado años construyendo esta red. Ahora podemos cortarla hebra por hebra. Los ojos de Stroud se quedaron en ella. Y ahora saben que lo has hecho. Lo supieron en el momento en que sus barcos no volvieron. Dijo Sara. El resto fue solo confirmación. Creed se recostó en su silla, brazos cruzados loosely. Entonces, ¿cuál es el juego? ¿Nos sentamos quietos y esperamos que se reagrupen? Kim sacudió la cabeza. No tenemos el lujo. Los datos nos dan iniciativa, pero solo si nos movemos antes de que se adapten. En 48 horas, estarán cambiando rutas, quemando identidades, sacando barcos del agua. Eso no es mi decisión, dijo Stroud. Pero puedo asegurarme de que Mando lo oiga. Golpeó el mapa con una yema roma, trazando una de las líneas de aproximación mar. Querían el Viper, pero más que eso, querían sacar este lugar del tablero. Hoy fue una sonda y un smash and grab en uno. Les dimos una nariz sangrante, pero volverán con algo más afilado si no los mantenemos mirando elsewhere. La mirada de Sara no dejó el mapa. Entonces los hacemos mirar donde queremos. La habitación se quedó quieta por un latido. No está sugiriendo, comenzó Kim. Lo estoy, cortó Sara. Nos están vigilando acantilado ahora. Les damos exactamente el tipo de cebo que no pueden resistir. En algún lugar que elegimos, en algún lugar que controlamos. Lo sacamos de sus activos reales mientras Mando empieza a cortar su red. Creed estudió su perfil, calmado, inquebrantable, la misma expresión que había tenido limpiando el M197 esa mañana. Solo ahora el arma era una estrategia entera. La boca de Stroud se apretó, pero no en desaprobación. Me estás pidiendo que te deje correr una app de mi base que la convierte en el señuelo en una trampa. Te estoy diciendo que no tendrás que mantener esta base contra otro asalto si están ocupados siendo destripados en otro lugar, respondió Sara. Kim exhaló, un sonido a medio camino entre frustración y admiración. Es riesgoso como el infierno, y podría ser la única manera de evitar que aprieten la soga aquí. Stroud miró entre ellos, luego dio un solo asentimiento corto.
Lo flotaré por la cadena, pero si Mando muerde, vas a estar en medio de ello, Val. Eso no es una sugerencia. No lo querría de otra manera, dijo ella. El debrief se rompió pronto después, cada uno saliendo con una carga separada de urgencia. Afuera, el ruido de la base había cambiado. Menos gunfire frenético, más el grind de recuperación. El olor de combustible quemado aún era agudo en el aire, llevado en ráfagas del yard este. Creed caminó con Sara de vuelta hacia el hangar del Viper. Mecánicos ya la estaban moviendo adentro. Cuñas bajo los patines, paneles abiertos para inspeccionar por grietas de estrés y daño de esquirlas. Se pausó en la nariz abierta, pasando una mano sobre la carcasa del cañón. Trabajas en una máquina lo suficiente, dijo. Sabes cómo pelea antes de que lo haga. Tú y este pájaro. Eso fue algo de ver. Sara lo miró, la más tenue curva en la esquina de su boca. Tú la mantuviste en la pelea. Eso fue algo de volar. Lo dejaron ahí, el peso no dicho del día asentándose en los espacios entre palabras. Desde la cubierta superior del hangar, quien estaba observando, su tableta ahora metida bajo un brazo. No era una para el sentimiento, pero entendía el silencio entre dos personas que acababan de salir de una tormenta. En su línea de trabajo, las tormentas raramente pasaban sin tomar algo. Se volvió hacia el ala de mando, mente ya en el siguiente paso. Los datos estaban en juego. El enemigo estaba picado, y en algún lugar en la oscuridad, Serpiente de Hierro estaría decidiendo cómo responder. El reloj en esa decisión ya había empezado. La respuesta de Mando vino más rápido de lo que cualquiera esperaba. Menos de 6 horas después del brief encriptado de Stroud, una confirmación iluminada en verde flashed a través del terminal de Kim. Autorización para una operación contra Off-Book. Parámetros a definir por el equipo de mando de acantilado. Sin reconocimiento oficial. Sin supervisión de cadena de mando más allá del coronel. Si funcionaba, Mando sería dueño de la victoria. Si fallaba, Acantilado llevaría el peso solo. En la sala de conferencias, los 4 estaban alrededor del mapa de pared, su superficie digital ahora reorientada a una sección de costa 15 millas náuticas al norte. Punto Kestrel, dijo King, golpeando una entrada estrecha blindada por acantilados altos en 3 lados. Una vez una estación de suministro, ahora un esqueleto, un acercamiento por mar, uno por un solo camino de acceso. Plantamos la señal ahí. Hacemos que parezca que Ojo de Halcón ha sido movido para protección. Los ojos de Stroud se estrecharon en la topografía. Terreno alto en ambos flancos, perfecto para Overwatch, pero sin cobertura natural en el yard mismo. Ese es el punto, dijo Sara. Queremos que piensen que pueden arrollarlo rápido. Comprometerán más pesado si creen que es un smash and grab. Creed cruzó los brazos. Y si envían aire, no lo harán, dijo King. Timín de paso satelital está a nuestro favor. Sus activos aéreos están sentados 2 horas lejos en cubierta. Si lanzan, lo veremos con mucho tiempo. El coronel miró a Sara. ¿Está segura de que morderán? Acaban de lanzar un asalto combinado mar-tierra a acantilado para poner manos en Ojo de Halcón. Piensan que es lo único que puede quemar su red. Filtramos que está aquí. Vendrán. Es personal ahora. La preparación comenzó inmediatamente. El tempo de la base cambió de recuperación a movilización. Infantería de marina rotada de puestos de defensa a drills de equipo. Los equipos EOD empacando cargas detonadas remotas para el yard en Kestrel. En el hangar, Creed caminó su tripulación a través de patrones de carga, cambiando la carga estándar del Viper por una mezcla de supresión de área y municiones de golpe preciso. Sara pasó horas con la sección de comunicaciones, scripting la transmisión Sebo, una ráfaga en la misma frecuencia que Price había usado, repitiendo suficiente detalle técnico para ser convincente, pero last con marcadores embebidos que King podía rastrear. Cuando se activara, Serpiente de Hierro pensaría que estaban interceptando un relay descuidado entre un equipo de extracción y un nodo de mando. En verdad, cada paquete era una migaja llevando a una emboscada. Esa noche, bajo iluminación roja en la bahía de operaciones, Stroud delineó la estructura.
2 pelotones en el suelo, uno visible, uno enterrado en los acantilados. Viper overhead para primer contacto. Apoyo de fuego secundarios Tide en la entrada. 2 botes de patrulla armados con cañones de 25 milímetros. Una vez que se comprometan al yard, cerramos la boca del mar y cortamos su retirada. Sin sobrevivientes. Nadie habló por un momento. No era una cuestión de moralidad, no contra serpiente de hierro. Era la realidad de negarles la chance de reagrupar. King rompió el silencio. El riesgo es que vuelan la trampa antes de estar dentro. Entonces Stratt dijo, nos aseguramos de que el olor sea nada más que sangre. 2 días después, Kestrel era irreconocible de su estado abandonado. Cajas apiladas haphazardly en el yard abierto, lonas flapping en el viento marino. El esqueleto de una torre de comunicaciones atornillada a un viejo tanque de combustible. En su corazón, un contenedor reforzado sentado con sus puertas ligeramente entreabiertas, lo suficiente para hintar al equipo sensible dentro. En verdad, el contenedor albergaba nada más que placas de acero endurecido, un array falso de halcón atornillado a la pared, y suficientes explosivos para vaporizarlo en un instante. Sara estaba en la puerta del contenedor, casco bajo un brazo, estudiando el arreglo como una escultora inspeccionando su propio trabajo. Parece lo suficientemente frágil para hacerlos audaces, dijo a Creed, quien estaba comprobando las líneas de combustible del Viper 30 yardas lejos. Sabes que vendrán duro, dijo él. Esa es la idea. Miró hacia los acantilados donde infantería de marina en red de camuflaje era justo visible a un ojo practicado. Y estaremos listos. La voz de King vino del Janops portátil cerca de la costa. Ventana de transmisión abre en 5. Una vez fuera, el reloj empieza. Sara se unió a ella en el terminal. El archivo Sebo estaba en cola. El paquete comprimido en una forma idéntica a la fuga de Price. El cursor parpadeaba al final de la línea de comando. Presionó la tecla. En la pantalla, una barra de estado se deslizó a completación. Enviado. King confirmó. Rebote limpio a través de 3 filas. Si están escuchando, y lo están, lo captarán en menos de 10 minutos. Straud emergió de detrás de la solapa del tent, binoculares colgando contra su pecho. Posiciones ahora. La transformación fue inmediata. Personal visible cayó de vuelta a cobertura predesignada. El yard sin guardia asentándose en una quietud ingenierada. Arriba en las líneas de cresta, barriles de rifles se deslizaron a nidos de fuego. Los botes de patrulla isleaban justo fuera de la boca de la entrada, sus tripulaciones en espera. Creed subió al Viper, la cabina bajando con un gis hidráulico. Sara siguió, atándose al asiento trasero. El intercom click vivo. ¿Mismas reglas que acantilado?, preguntó Creed. Mismo resultado, dijo ella. Los próximos 30 minutos se extendieron en un ejercicio de espera controlada. La red de radio llevaba solo checks de posición cortados y el gis de estática. Cada par de ojos escaneaba el horizonte, las sombras de acantilado, la boca de la entrada. El ritmo del mar parecía más fuerte en la ausencia de movimiento. Luego la voz de King tensa pero estable contacto. Movers rápidos inbound desde el sureste. 3 minutos a visual. Térmico muestra 12 firmas de calor por craft. Straud tecleó arriba. Todas las estaciones en espera para comprometer. Viper, tu primer golpe. Las manos de Creed se apretaron en los controles. Copiado. A través de la cabina, la línea del horizonte se rompió. Formas oscuras bajas cortando cicatrices blancas en el agua. Sus proas apuntadas directo a la entrada. Sara armó los cohetes del Viper, su HUD pintando cada objetivo en turno. Vienen en formación apretada, dijo ella. O muy confiados o muy estúpidos. Hagámoslo lo último, respondió Creed, virando para traerlos a su nariz. Desde la cresta, King observó a través de un scope mientras los primeros barcos entraban a los marcadores exteriores. No habían ralentizado, no habían sondeado. Cargaban de cabeza al kill zone del yard, lo que significaba que el cebo había funcionado y la trampa estaba por spring.
Los primeros barcos de serpiente de hierro perforaron la boca de la entrada como arpones disparados del horizonte. Sol brillando en cascos slick de rocío, cada Crafts Outboards gemelos snarling mientras rasgaban sobre las olas. No estaban ralentizando. En el asiento delantero del Viper, Creed ajustó el cíclico, sintiendo el peso de la máquina responder como una cosa viva. La voz de Sara vino sobre el intercom, calmada pero cargada. Objetivos 1 a 4 marcados. Patrón Alfa. Creed rodó el Viper en un picado shallow. Los acantilados subiendo a ambos lados mientras arrobaban hacia el yard. Abajo la entrada se estrechaba, forzando los barcos enemigos a una columna comprimida, perfecta para lo que venía después. Fax 3, llamó Sara, pulgar presionando el release. 2 hidropods escupieron fuego y humo, un Viper de contrails Arsain abajo. Los cohetes golpearon en rápida sucesión, uno detonando contra la proa del barco líder, cortándolo casi en mitad, el segundo estrellándose en el tercero en línea, rasgando su lado de estribor abierto, y lanzando su tripulación al chern. Desde la cresta, artilleros de infantería de marina abrieron fuego. Trazas de 7.6262 mm slashing a través de la superficie de la entrada. El agua confinada se convirtió en un ground de muerte. Rocío blanco y humo negro twisting juntos en el sol. Los barcos sobrevivientes intentaron despegarse, Sattel gritando, pero la estrechez de la entrada los acorraló. Uno viró hacia el muelle del yard, exactamente donde los botes de patrulla esperaban justo más allá del pier. Sus cañones rugieron. Cada ráfaga un golpe de martillo que astilló cubiertas y envió hombres tumbling al Taid. 4 barcos desactivados. La voz de King cortó desde su percha arriba. 8 desmontando en el muelle. Parece que empujan por el contenedor. Creed trajo el Viper alrededor bajo sobre el yard. Lavado de rotor blasting lonas sueltas al aire. Sara cambió al chain gun, cosiendo una línea de fuego a través del acercamiento abierto. Luchadores enemigos se lanzaron detrás de pilas de cajas, devolviendo fuego con ráfagas que pinjearon inofensivamente de la placa de armadura del contenedor. El pelotón oculto de Stroud rompió cobertura, emergiendo de posiciones de pelea ocultas a lo largo del camino inland. Granadas arcaron overhead, bursting entre la cobertura improvisada del enemigo. El clash se convirtió en un crossfire brutal. Luchadores de serpiente atrapados entre el centro sin guardia del yard y los acantilados, ahora vivos con destellos de cañones. Uno de ellos, una figura alta en webbing de combate negro, rompió del grupo y corrió hacia las puertas del contenedor. Logró 3 pasos antes de que la ráfaga de Sara lo sacara de sus pies, su rifle scattering a través del concreto. ¿Aún piensas que no olerán la trampa?, dijo Creed, virando para otra pasada. No tienen tiempo para, respondió ella. ¿Empujarlos? El enemigo intentó adaptarse, usando canisters de humo para obscurecer el yard, sus siluetas darting a través de la niebla hacia el contenedor. Era el movimiento que Sara había estado esperando. Gatilló uno, llamó en la red. Desde la cresta, un sargento EO desarmed un detonador. Una línea de cargas precolocadas a lo largo del borde este del yard erupcionó, lanzando escombros y cuerpos por igual. La explosión funeló a los sobrevivientes de vuelta hacia la entrada, directo a los campos de fuego overlapping de los botes de patrulla, pero Serpiente de Hierro no se rompía aún. 2 luchadores shoulder RPGs, soltando tiros hacia el Viper. Creed yanked del colectivo, el helicóptero lurching skyward mientras un cohete espiralaba inofensivamente debajo de ellos. El segundo cliptó un brazo de grúa, enviando acero oxidado gritando al concreto. Esos lanzadores tienen que irse, gruñó Creed. Sara no discutió. Marcando. Una ráfaga corta del M197 rasgó a través del humo, el impacto flaring brillante mientras las municiones se cocinaban. Ambos artilleros vanished en la explosión. En el muelle, Stroud se movió entre su infantería de marina, ladrando órdenes cortas, su rifle disparando en ráfagas apretadas, eficientes. Presionaron adelante, retomando el yard metro por metro, hasta que solo un puñado de luchadores de serpiente permanecieron pinned entre el contenedor y el mar. Luego a través del caos, la voz de King más aguda ahora. Térmico muestra inbound.
2 barcos más, perfil más pequeño, alta velocidad, posible exfil o refuerzo. No si cerramos la puerta, respondió Stroud. Gatilló 2. Esta vez las cargas estaban bajo agua. La boca de la entrada erupcionó en plumas gemelas, colapsando Rockfall Prairie al canal. Los barcos restantes patinaron duro para evitar colisión. Uno golpeando las rocas y volteando proa sobre popa. Se acabó en menos de 4 minutos. Los sobrevivientes, aturdidos y sangrando, fueron forzados a sus rodillas bajo los rifles del pelotón de Stroud. Humo drifted sobre el yard, el contenedor aún sentado en su lugar, batido, pokeado con esquirlas, pero intacto. Sarah bajó del Viper, botas crunching sobre grit y latón. Caminó directo al contenedor, ducking adentro para confirmar lo que ya sabía. El ojo de halcón falso sentado en lugar intacto. Las cargas wired en su fram parpadeando un verde estable. Tecleó su radio. Todas las estaciones gatilló final en 3-2-1. La explosión fue controlada pero devastadora. El contenedor implosionando inward mientras los explosivos hacían su trabajo. Cuando el polvo se aclaró, no quedaba nada más que acero torcido y un parche chamuscado de concreto. Kim se unió a ella, ojos escaneando el yard. Reportarán esto como un fracaso. Pensarán que fallaron el real de nuevo. Ese es el punto, dijo Sarah. Los mantenemos persiguiendo fantasmas hasta que les cortemos las piernas de debajo. Creed aterrizó el Viper justo dentro del yard. El lavado de rotor alejando el humo lingering. Stroud se acercó a ellos, casco bajo un brazo. Mando llamará esto una victoria, dijo. Yo lo llamo el primer paso. Sarah encontró su mirada. Entonces tomemos el siguiente antes de que aprendan a caminar de nuevo. El viento marino llevaba el aroma de sal y cordita. Arriba gaviotas Wild en las térmicas, oblivies a la batalla recién terminada. Pero cada hombre y mujer en ese yard sabía que no había terminado. No para Serpiente de Hierro, y no para ellos. En algún lugar más allá del horizonte, el siguiente movimiento ya se estaba planeando. El humo de punto que estrella aún se pegaba a los fatigues de Sarah cuando entró a la cámara de debrief acantilado. El aire en la habitación era seco y agudo. El olor de ventilación reciclada masking leves traces de sal. Stroud ya estaba ahí, casco en la mesa, ojos fijados en una pantalla llena de marcadores rojos Pelsing. Se rompieron más rápido de lo que esperaba, dijo sin mirarla. Los prisioneros están hablando. Kim sentada a un lado, dedos volando sobre un terminal de desencriptación portátil. Más como sleeping, corrigió. Piensan que los vamos a entregar a seguridad marítima para un juicio público. Están derramando intel para comprar un deal que nunca tendrán. Sarah se inclinó adelante, su sombra cayendo a través del display. ¿All go worth moving on? Los labios de Quen en una media sonrisa apretada. Uno de ellos tenía una frecuencia de localizador en un buffer de comunicaciones privado. Mismo patrón de encriptación que Price usó, pero con una variante que no hemos visto. Pingueó una vez durante la app de Kestrel. Lo estoy rastreando ahora. Al final lejano de la habitación, Creed se recostó contra el bulkhead, brazos cruzados. Si es genuino, es donde su célula de mando corrió la OP desde. No solo corrió, dijo Kim. Lo controló en vivo. El rastro del localizador se construyó lentamente en la pantalla. 3 arcos de diferentes satélites apretando en un solo punto, un continente lejos inland, enterrado profundo dentro de las Highlands rotas de un valle sin marcar. Stroud exhaló por la nariz. Hub de operaciones de Serpiente de Hierro. La habitación estuvo silenciosa por un latido. No era solo el pensamiento de derribar la red. Era la conciencia de lo que eso significaba. Este era el tipo de golpe que los dejaría expuestos si salía mal. Mando no aprobará esto oficialmente, dijo Kim, leyendo la duda en sus caras. Sarah dio un paso atrás, doblando los brazos. Entonces no preguntamos. Usamos lo que tenemos. Golpeamos duro. Golpeamos rápido y nos aseguramos de que no puedan arrastrarse fuera del agujero en que los enterramos. Dentro de horas, el yard fuera de acantilado estaba vivo de nuevo.
Esta vez, no con el aftermath de defensa, sino el preludio a una ofensiva. 2 Teutrotor Ospreys fueron sacados de almacenamiento, sus motores probados hasta que el fuselaje Siberet con readiness. En el hangar, el Viper de Creed underwent otro refit de armas. Una mezcla de Elfires guiados de precisión, dual hydropads y suficiente munición de 30 milímetros para arrasar cualquier cosa entre ellos y el objetivo. Stroud llamó favores de 2 unidades aliadas de infantería de marina, cada una proporcionando un escuadrón de infantería entrenada en recon. Sus órdenes eran claras: brecha limpia, segura. King trabajó sin descanso, construyendo una firma de comunicaciones falsa para broadcast durante la apuna que haría aparecer a cualquier observador externo como un simple ejercicio de entrenamiento en un valle remoto. En la bahía de operaciones, Sara estudió el layout del valle en una proyección del tamaño de pared. Compuesto principal aquí, dijo, golpeando el centro. Muro de acero 20 pies alto con 2 torres de vigilancia en las esquinas norte y oeste. Lado este es un acantilado imposible excepto por un sendero de cabras. Sur es la puerta principal reforzada. Espera drones overhead, sensores de suelo en cada acercamiento. Creed inclinó la cabeza hacia el mapa. Insert overhead nos pone en su envelope de compromiso antes de estar cerca. Vamos low masking contra las crestas. Viper en apoyo cercano. Stroud señaló un gully de drenaje estrecho. Ese es nuestro ingreso para unidades de suelo. Nos dividimos. Un equipo empuja en la puerta. El otro usa el sendero de cabras para cortar en su seguridad trasera. ¿Y el centro de mando?, preguntó King. Ese es mío, dijo Sara. El amanecer los encontró 100 millas del valle. Los Ospreys agachados en un claro de montaña como depredadores esperando saltar. El aire era delgado, el frío mordiendo a través de trajes de vuelo mientras tripulaciones cargaban gear final. Sara se movió a través de su equipo, comprobando armas, golpeando hombros, intercambiando asentimientos quietos. Se pausó en el Viper de Creed, pasando una mano a lo largo de su fuselaje. No tendremos una segunda oportunidad en esto. Él la miró a través de la cabina. Entonces hacemos que la primera cuente. Los Teutbroters levantaron sus discos gemelos lanzando nieve y polvo en espirales violentas. Creed siguió en el Viper, abrazando el terreno, tejiendo entre espinas de cresta que rompían el cielo en tiras dentadas mientras la boca del valle entraba en vista. La voz de King crepitó sobre la red. Campo de sensores adelante, jamming activo en 3, 2, 1. El list de estática luego vanished. Vayan, ordenó Stroud. Los Ospreys bajaron a menos de 100 pies sobre el piso del gully, virando duro para desaparecer en las sombras. Desde arriba, parecerían un borrón oscuro bajo contra la roca. Los primeros tiros vinieron de la torre norte, líneas de trazadoras Arsaing abajo, masticando el labio del gully. El Viper de Creed roce a la vista, cañón de 30 milímetros ladrando en ráfagas cortas, brutales. La torre se sacudió, su plataforma superior colapsando en una nube de astillas y acero torcido. Unidades de suelo surgió adelante en la puerta. El escuadrón líder desplegó una carga de brecha, la explosión reverberando a través del valle. Humo y polvo poured outward mientras empujaban al compuesto. Desde el sendero de cabras, el equipo flanqueante de Sara eliminó artilleros de techo, sus rifles suprimidos dejando caer formas al polvo. Ella se separó en la pared este del compuesto, subiendo una escalera de servicio de acero a una escotilla de mantenimiento. Dentro, el aire era caliente y metálico. Se movió rápido, botas silenciosas en pasarelas de rejilla, rifle angulado apretado a su hombro. El centro de mando estaba 3 corredores adentro, una puerta reforzada con 2 guardias. Disparó 2 veces, ambos cuerpos cayendo antes de que sus armas clearing sus slings. La habitación más allá estaba dimly iluminada. Bancos de monitores casting luz pálida a través de una sola figura en la consola central. No se volvió cuando entró. Me preguntaba, dijo, su voz suave acentuada. Si vendrías tú misma, ella lo reconoció de los briefings. Coordinador de campo de Serpiente, nombre código Beric, el hombre que había orquestado tanto acantilado como Kestrel. Has estado sangrando por meses, dijo Sara, acercándose. Solo no lo sentiste hasta ahora.
Él miró sobre su hombro, sonriendo faintly. Corta la cabeza, el cuerpo muere. ¿No es lo que te dijeron? Pero yo no soy la cabeza. Soy la hoja. Su mano se movió hacia la consola. Sarah disparó. Un solo tiro que shatter del panel pulgadas de sus dedos. Levántate, ordenó. En cambio, el Land de lado, golpeando un switch resist. En algún lugar profundo en el compuesto, alarmas Bailed. En los monitores, vio torretas automatizadas Swing en motion, targeting los equipos de puerta. La voz de Creed cortó a través de la red. Tienen armadura. APCs ligeros rodando fuera del hangar sur. Sarah se movió rápido, arrastrando VYX de la consola y slamminglo contra la pared. Override ahora. El río. Sangre en la esquina de su boca. Demasiado tarde. Golpeó su com. Creed. Saca el hangar. El vapor suit bajo. Cohetes hidra gritando a la estructura. El hangar erupcionó. Hojas de acero peeling back en un bloom de fuego. Los ATCs nunca pasaron el umbral. En el caos, Barracks twisted free, bolting hacia una puerta lateral. Sarah estuvo tras él instantáneamente. Botas pounding abajo una stairwell al subnivel del compuesto. El subnivel era un laberinto de corredores de almacenamiento, luces flickering casting sombras largas. Virex tacked entre cajas, disparando ciegamente sobre su hombro. Around clipped el chaleco de Sarah, espiningla de lado, pero siguió moviéndose, aliento harsh en sus oídos. El burst en una cámara ancha LAN con racks de servidores. El verdadero Nerve Center. Datos Pelst en luces verdes y ámbar, el de fans de enfriamiento loud en el aire tal. Aquí es donde guardan sus fantasmas, dijo ella. Él se volvió para enfrentarla, armas shaking en su grip. Aquí es donde sobrevivimos a ti. El intercambio fue rápido, brutal. Su primer tiro falló por pulgadas. El de ella encontró su muslo, droppinglo a una rodilla. Cerró la distancia, kicking el arma de su mano. La supervivencia terminó, dijo ella, y lo drove al piso. Minutos después, el equipo de King estaba en la cámara de servidores, discos duros Yang T-Back para Xville. Stroud reportó el yard seguro. Toda resistencia enemiga neutralizada. Creed Haber del Viper sobre el compuesto, su sombra cortando a través de los remens humeantes del hangar. Movieron Virex bajo guardia a los Prey, su expresión ilegible incluso en derrota. Mientras liftaban del valle, Sarah miró abajo al compuesto encogiéndose debajo. La pared brechada, humo curling al cielo pálido. De vuelta en acantilado, los servidores estaban locked en una bóveda segura, ya en camino a análisis cripto. Stroud estaba con ella en el Overlook, el mar crashing contra las rocas abajo. Cortaste profundo, dijo. No lo suficiente, respondió ella. Asintió una vez. Entonces afilamos el cuchillo. En el hangar, Creed apagó el Viper, el último one de sus turbinas Fading al atardecer. Kim pasó con un pad de datos, pausando lo suficiente para decir, lo que sea que esté en esos traps, no es el fin, es el inicio. Sarah no respondió. Solo miró hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el agua en una línea plateada delgada. En algún lugar más allá, alguien más ya estaba planeando el siguiente golpe. La guerra contra Serpiente de Hierro no había terminado. Solo se había vuelto silenciosa de nuevo. A veces las victorias más ruidosas son las que dejan el campo de batalla silencioso. Cuando el polvo se asentó sobre el valle de Serpiente de Hierro, nadie vitoreó. No hubo medallas entregadas. No fotógrafos esperando en la pista, solo el sonido de metal enfriándose, el gis de vapor y la respiración lenta y regular de gente que había dado todo y sabía que la pelea no había terminado. Sarah Vale no se alejó de acantilado con gloria. Se alejó con nombres. Nombres de los muertos, nombres de los vivos, nombres de aquellos aún en las sombras, esperando ser encontrados, esperando ser cortados de las bobinas de la serpiente. En otra vida, podría haber vuelto a sus herramientas, de vuelta al rincón quieto del hangar, donde podía vanish en el ruido de denches girando. Pero esa vida terminó el momento en que Creed vio el parche en su manga.
El momento en que Straud la miró como un arma que pensó que había desaparecido hace tiempo, no había elegido ser vórtice sombra de nuevo. Pero a veces la guerra te elige a ti. En los días que siguieron, Mando intentaría entender lo que habían capturado. Quen desapareció en habitaciones seguras con los Travs, emergiendo solo para scroll strings crípticos de código en pizarras y maldecir bajo su aliento sobre lo que encontraba. Straud habló menos de lo usual, pero cuando lo hizo, siempre era sobre preparar para el siguiente. Creed siguió volando. Saltos cortos sobre la costa, drills con destacamentos de infantería de marina, cualquier cosa para mantener los motores del Viper calientes. Y Sara pasó sus horas entre el océano y el hangar, un ojo en el horizonte, una mano en la piel metálica del Viper, como si pudiera sentir la vibración de la siguiente pelea viniendo. La guerra no termina cuando los disparos paran. No esta guerra. Serpiente de Hierro no era solo una red. Era una cosa viva, respirando. Cortas una cabeza, crece otra. Quemas un nido, construye en la oscuridad. Y por todo el terreno que habían tomado, por todos los discos duros llenos de secretos ahora locked en la bóveda de acantilado, la serpiente aún estaba allá afuera, enroscada en lugares que nadie había mirado aún. Pero por primera vez en años, Sarah Valen no estaba huyendo de ella. Por primera vez en años, estaba cazando. Quizás esa es la parte que los libros de historia nunca acertarán. Escribirán sobre las operaciones, los golpes, los archivos desclasificados, si escriben sobre ella en absoluto. Pero no acertarán sobre el peso que llevaba. La noche que pasó en el hangar mucho después de que las luces se apagaran, trazando el outline de la insignia de vórtice sombra con su pulgar como si fuera tanto una cicatriz como una promesa. No escribirán sobre la forma en que Creed aprendió a volar más bajo que los manuales permitían porque Sarah le dijo una vez, el suelo es tu mejor cobertura si lo respetas. No escribirán sobre el día que Quen slamó su mano en la mesa y dijo, están corriendo una segunda red y es más grande. Y definitivamente no escribirán sobre el silencio que cae en los segundos antes de que una batalla comience. El silencio en que Sarah había vivido por demasiado tiempo. El silencio que había aprendido a romper. Tú y yo, sabemos mejor. Sabemos que cada batalla worth fighting deja algo atrás. Algo que no puedes llevar en tus manos, pero lo llevas en tus huesos. Por eso te estoy contando esta historia. Porque el mundo no corre en medallas y desfiles. Corre en la gente quieta, inquebrantable que no renuncia cuando las cámaras de noticias se van. Los que arreglan los motores, vigilan el radar, leen los archivos encriptados que nadie más entiende. Los que saben que si esperas permiso para hacer lo correcto, llegarás tarde. Y quizás, solo quizás, has visto un poco de Zaravel en alguien que conoces. Alguien que esconde más de lo que muestra. Alguien que ha pasado por más de lo que jamás te dirá. Alguien que no necesita que el mundo los entienda. Solo necesitan que el mundo sea más seguro de lo que lo encontraron. Si tomas algo de esto, que sea esto. No necesitas un uniforme para ser peligroso para la gente que praon los débiles. No necesitas una medalla para dejar una marca. Y no necesitas que el mundo entero sepa tu historia para que tu historia importe. Porque en algún lugar allá afuera, la serpiente aún se mueve. En algún lugar allá afuera, alguien está manteniendo la línea contra ella y ni siquiera tiene respaldo. Así que quizás tú eres ese respaldo. Quizás eres el que aparece cuando nadie más lo hará. Quizás eres el que oye el silencio y responde. Y si esta historia te encontró esta noche, quiero que hagas una cosa por mí antes de irte. Mira a tu alrededor. Piensa en la gente que hace tu mundo más seguro, más fuerte, mejor. Incluso si nunca les has agradecido, deja sus nombres en los comentarios. Hazles saber que los ves. Y si viajas con nosotros cada semana, sabes qué hacer. Dale like, comparte, suscríbete. No porque el algoritmo lo quiera, sino porque estas historias merecen vivir en más de un rincón de Internet. Hasta la próxima, mantén la cabeza en su nivel, vigila las líneas de cresta, confía en tu tripulación y recuerda, no cada sombra significa peligro, pero a veces la cosa más peligrosa del mundo es la sombra que nunca viste venir. Mantente seguro allá afuera. Viajaremos de nuevo.